Eh, Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro nuevo encuentro virtual. Hoy está con nosotros Rosa Rojas, quien es profesora de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestra en Derecho Corporativo Corporativo y Comercial por la London School of Economics and Political Science y licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho en México. También está con nosotros Edison Tabra, quien es profesor de la Universidad Católica del Perú, es también profesor de la maestría en Derecho de la Empresa y doctor por la Universidad de Navarra. Eh, Rosa nos va a exponer sobre la implementación de un régimen concursal moderno para no comerciantes y Edison nos acompañará luego con una pequeña comentario sobre el trabajo de investigación de Rosa. Y nosotros esperamos recibir sus consultas y preguntas a través del chat, que luego al final de la exposición de Rosa y de Edison se transmitirán a los ponentes. Bueno, sin más que decir, muchas gracias Rosa por estar con nosotros y es todo tuyo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer pues a Edison y a la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta invitación. Me siento muy honrada de participar. Y pues a ver, voy a platicarles sobre la insolvencia de los no comerciantes, ¿no? En nuestros países, pues tenemos, yo creo que hemos adoptado nuestros sistemas de insolvencia de comerciantes, pues a las tendencias más modernas. Sin embargo, nos hemos olvidado, tenemos un poco rezagados lo que son los procedimientos de insolvencia para no comerciantes. Y en no comerciantes me refiero tanto a personas físicas como nosotros, ¿no? Que pueden ser profesionistas, estudiantes, ¿no? Alumnos, amas de casa, etcétera, como personas morales, lo decimos en México, personas jurídicas de naturaleza civil, asociaciones, sociedades civiles, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque al final de cuentas las empresas también necesitan consumidores, ¿no? Que compren y que adquieran sus productos y sus servicios. Entonces, cuando no tenemos un régimen que sea conveniente, ¿no? Que les ayude a las personas físicas, ¿no? A solucionar los problemas de sobreendeudamiento, de insolvencia que tienen, pues entonces, puede ser que tampoco estemos ayudando lo suficiente eh, a la economía, ¿no? Cuando hay recesiones o cuando hay problemas económicos. Entonces, por eso voy a abordar este tema y bueno, me gustaría mucho conocer su punto de vista y sus comentarios al final. A ver, esto que les voy a hablar de cuál es la tendencia moderna en los procesos de insolvencia de personas físicas, primero, y después hablaremos un poquito de las personas jurídicas de naturaleza civil. Fíjense, esto que ven aquí ustedes son las fechas en las que países de derecho anglosajón, como Inglaterra y Estados Unidos, implementaron este tipo de procedimientos. El procedimiento que les voy a explicar, que tiene que ver con la posibilidad de dar facilidades a estos deudores de renegociar sus adeudos y también de exonerarlos en un determinado momento, exonerar aquella parte o saldo insoluto de sus adeudos que no pueden o que no pudieron ya pagar. En Inglaterra desde 1869, en Estados Unidos desde 1898, existe esta posibilidad y son países que promueven la innovación, el emprendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es esta tendencia que yo le llamo moderna? Porque, digamos, para nosotros es reciente. Como hemos visto, hay países que lo tienen desde hace más de 100 años, ¿no? Básicamente, ¿qué consiste? Bueno, por ejemplo, en México, no sé cuál sea la situación en Perú, pero platicaremos un poquito más de ella en un momento. En México, lo que tenemos en nuestro Código de Procedimientos Civiles es el procedimiento de quiebra para personas físicas. Es un procedimiento meramente de quiebra que tiene pues casi 100 años de regulado y que por lo tanto casi no se usa porque básicamente ¿qué consiste? Que pues, las personas tendrían que
acudir para entregar todos sus bienes, digamos, su patrimonio a sus acreedores y quedar indefinidamente endeudados. Pero entonces, eso, pues, ¿quién puede tener interés en eso? ¿No? En ir y entregar todo y aparte seguir debiendo, eso ocasiona problemas, ¿no? Que es lo que voy a abordar en un momento. ¿En qué consisten estas tendencias modernas? Oye, no puede ser que sea solamente una quiebra. Antes de la quiebra, tenemos que ver la posibilidad de poder renegociar los adeudos. Y para eso podemos acudir, ¿no? O ayudarnos de mediadores, conciliadores, ¿no? Medios alternativos de solución de controversias. Y, debe existir la posibilidad de poder acordar un plan de pagos, ¿no? A un plazo muy corto y de que un juez, ¿no? O dependiendo del sistema o del régimen, que el mismo conciliador, ¿no? O la ley, ¿no? Establezca que una vez cumplido ese plan de pagos a un plazo muy corto, se extingue el derecho de los acreedores a cobrar el excedente. Obviamente, esto va acompañado de ciertas acciones, medidas, condiciones. La idea es que no se abuse de este procedimiento, pero que sí se dé la posibilidad, ¿no?, a los deudores de tener una segunda oportunidad, un borrón y cuenta nueva. Porque si van a seguir indefinidamente endeudados, lo que va a pasar, ¿no?, es que pues, van a tratar de evadir a sus acreedores y a lo mejor se van a ir a la informalidad, ¿no? Un problema muy fuerte que tenemos en nuestros países, la economía informal. Esta gráfica que les estoy mostrando ahorita, es una gráfica, una presentación, ¿no?, que se hizo en alguna sesión de Banco Mundial, me permitió Adolfo Rullón utilizarla, porque a raíz de la crisis hipotecaria de 2008, ¿no?, lo que pasó en Estados Unidos y que se extendió al resto del mundo sobre las hipotecas subprime, empezaron los organismos internacionales a poner más atención justo a la situación de los deudores personas físicas. Como ustedes saben y comentábamos en un principio, los sistemas de insolvencia de comerciantes pues están bastante más avanzados y modernos, pero los de personas físicas, pues en muchos países ni existen procedimientos especiales o existen procedimientos como el que hay todavía en México, que es una quiebra que pues, no se utiliza. Entonces, lo primero que hizo el Banco Mundial cuando empezó a fijarse en este tema fue realizar una encuesta. La encuesta esa se hizo en 58 países, aquí está la gráfica, y una de las cuestiones que se revisaron en la encuesta fue si existía un discharge, así es como se llama en inglés, y esto a lo que se refiere es justo esta posibilidad de exonerar, ¿no?, o extinguir el saldo insoluto de los créditos no pagados, en el caso de deudores personas físicas. Lo que mostró, ¿no?, los resultados de esta encuesta mostraron que se dividieron entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Los países desarrollados son los que están con azul, ¿no? Fueron 25 los que fueron encuestados. De los 25, 22, o sea, un 88%, preveían esta figura de discharge. En cambio, en los países en vías de desarrollo, aproximadamente la mitad eran quienes lo preveían, ¿no? Hay varios estudios que han demostrado que prever esta herramienta ayuda a que el deudor siga siendo productivo, ¿no? Y eso ayuda también a una más pronta recuperación de la economía cuando hay problemas económicos. Fíjense, a raíz de estos, que se empezó a retomar este tema, países de tradición civilista que normalmente habían sido mucho más renuentes a tomar esta medida. Les mostré hace rato la gráfica en la que vemos que Estados Unidos e Inglaterra, desde el siglo XIX, ¿no?, tienen esa posibilidad de otorgar un discharge a los deudores. Sin embargo, países de tradición civilista, pues como que siempre fueron mucho más renuentes, ¿no?, a adoptar esto. No obstante, en Europa empezaron a hacerlo. El primer país que lo hizo fue Dinamarca en 1984, ¿no? Entonces, aquí tenemos una lista de países, ¿no?, que han ido adoptando este sistema. A raíz de esta crisis que les comentaba hace un momento, de 2008, les decía que varios organismos internacionales, y en Europa, pues el Banco Europeo, ¿no?, ellos pues empezaron a promover, ¿no?,
que se adoptara el discharge y que se modernizaran los procedimientos de insolvencia de personas físicas. A raíz de esa crisis 2008, por ahí 2010, ¿no? Muchos países europeos empezaron a tener incrementos muy altos en deuda, ¿no? De personas físicas. Y entonces se dieron cuenta que eso disminuye el consumo, y metía en problemas a las entidades financieras. El gobierno no podía hacerse cargo, digamos, de toda la deuda para resolver el problema. Entonces se dieron cuenta que no solamente es importante tener procesos modernos para comerciantes o empresas, sino también para ayudar, pues, a las personas consumidoras, ¿no? Y por lo tanto empezaron a recomendar que se modernizaran los procesos y se adoptara el discharge. Después de ese momento, vemos que varios otros países han adoptado, ¿no?, esta figura. Estos organismos especialmente, ¿no?, lo recomendaron a Italia, digo, a Grecia y España, ¿no? Algunos de los países que recientemente lo usaron. ¿Cuáles son las ventajas, ¿no?, que tiene? Bueno, lo más importante es que el deudor sigue siendo productivo, ¿no? Un deudor que sabe que está insolvente y que sus acreedores van a venir y lo van a embargar y le van a quitar sus bienes, pues lo que muchas veces hace es que trata de esconderse, se cambia de domicilio, de no ser localizado. Eso implica que a lo mejor puede que tratar de irse a la informalidad, a la economía informal, ¿no? Para que no lo encuentren, ¿no? Entonces, si esta persona tiene la garantía de que va a poder retener una parte de sus ingresos, ¿no? Y en esto es en lo que consiste, digamos, esta propuesta, ¿no? Este plan o modernización para estos sistemas de insolvencia para personas físicas, no comerciantes. La idea es que, a diferencia de una empresa, que una empresa cuando está quebrada y ya no va a ser viable, pues lo que puedes hacer es liquidarla y se acabó. Eso no lo puedes hacer con las personas físicas como nosotros, ¿no? Las personas pues tienen que seguir adelante, no la vas a matar y la vas a liquidar, entonces necesitas seguir teniendo recursos para poder satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes económicos. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? Bueno, pues lo que tienes que hacer es ver cuáles son realmente los gastos indispensables, ¿no?, que requiere esta persona, este deudor, de él y sus dependientes económicos, y ese excedente es el que se va a distribuir a los acreedores durante un periodo de tiempo. Vamos a ver ahorita que entre las prácticas, digamos, las mejores prácticas en estos procedimientos es que ese plan de pagos no debe exceder de 3 a 5 años, es lo que se recomienda, ¿no? Entonces, de esa manera, el deudor sabe que puede, no tiene que irse a esconder, puede seguir conservando lo necesario, ¿no?, para salir adelante, y pues va a pagar a sus acreedores pues lo que pueda, ¿no? La idea es que este plan de pago se va a hacer de acuerdo a su capacidad de pago. Evitamos el costo social, ¿no?, que implica que estas personas sigan endeudadas indefinidamente. Eso puede causar problemas también de estrés, enfermedades que también recaen, ¿no?, muchas veces en los servicios de salud públicos, y eso a la vez obliga a los acreedores a que el otorgamiento de crédito sea más responsable. Banco Mundial, de hecho, publicó un reporte sobre el tratamiento de la insolvencia de las personas físicas, me parece que es de 2012, y lo que hizo fue revisar los sistemas, ¿no?, que se habían implementado y ver cuáles resultaban o se veía que eran más eficientes. Y les digo, entre estas mejores prácticas se señala el plan de pagos. El plan de pagos, como les comenté, no debe ser, o lo que se recomienda es que no exceda de más de 3 o 5 años, ¿no? Máximo 5 años. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, durante ese lapso, pues la persona sí está restringida en sus gastos. La idea no es que va a seguir conservando todos sus ingresos y manteniendo su nivel de vida. La idea es que tendrá que mantener, y eso lo tendrá que decidir, digamos, cada estado, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el monto, ¿no?, que debe mantener para poder cubrir, ¿no?, esas necesidades? Y el excedente se destina a los acreedores. Esto implica que hay una limitación, una restricción,
¿no? En los gastos que va a tener esta persona. Entonces, si esto se hace eterno o demasiado largo, hay muchas mayores posibilidades pues, de que incumpla. Y si incumple, pues entonces no sirvió de nada, ¿no? El procedimiento. Entonces, la idea es que sí haya una culminación, porque si cumple este plan de pagos, entonces obtendrá la exoneración. ¿Por qué exoneración? Porque el objetivo del plan de pagos no es que se cubran el 100% de los adeudos. Si la persona está insolvente y está teniendo problemas económicos, pues es obvio, ¿no? Que lo que pasa es que no tiene suficientes recursos para pagar todos sus adeudos y sus adeudos seguirán generando intereses moratorios, ¿no? O podrán tener consecuencias y entonces llega un momento en que esto es insostenible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si va a tener que conservar, ¿no? Digamos, sus ingresos en la medida indispensable, ¿no? Para pagar sus necesidades básicas, bueno, pues será un excedente solamente lo que pueda aportar. Y lo más probable es que ese excedente no vaya a ser suficiente para cubrir el 100%, ¿no? De sus créditos o de sus adeudos. Entonces, cubrirá pues, lo que pueda cubrir de acuerdo, ¿no? A su capacidad de pago y digamos, el saldo, lo que ya no alcanzó a cubrirse, es lo que se exonera. ¿Qué es lo que se busca aquí? Como les decía, no es que se pague el 100% de los adeudos, sino por una parte, el mantener una disciplina, una responsabilidad financiera, ¿no? Que el deudor aprenda, ¿no? Y vea cómo tiene que hacer sus pagos que se comprometa y cumpla en hacerlos en forma, digamos, puntual y recurrente. Por otro lado, esto ayuda también a los acreedores, porque si el deudor simplemente se va, se esconde, no lo encontramos y no sabemos dónde está, pues lo más probable es que no recupere nada. En este caso, al menos recuperan una parte, ¿no? Del adeudo. La idea es que el procedimiento debe no ser costoso, por eso varios países lo que han hecho es que lo han implementado con medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Ante mediadores, conciliadores, y también la idea es que haya lo que se llama un cram down, ¿no? Que es la posibilidad de que la mayoría de acreedores pueda vincular una minoría disidente, ¿no? Porque si necesitamos el 100%, ¿no? El consentimiento unánime de los acreedores, pues es posible que no lo tengamos. Entonces tendría que ser una mayoría, ¿no? Y es importante también que en esos procedimientos, al ser un procedimiento de insolvencia, pues que tenga lo que llamamos una moratoria, que es esto, pues la posibilidad de temporalmente suspender los actos de ejecución, ¿no? Y que se dejen de generar intereses sobre los adeudos, porque eso es una manera de incentivar a las partes, ¿no? Y hacer que los acreedores se sienten a negociar. Normalmente este plazo es muy corto, ¿no? Se maneja normalmente ese estándar, no sé, un plazo de unos 3 meses, ¿no? Para hacer esto. En América Latina, digo, yo he estado revisando los procedimientos, por ejemplo, de Colombia y Chile, países que ya han implementado procedimientos especiales para personas físicas con estas características que les digo, ¿no? O sea, que incluye un discharge. Los procedimientos son recientes, pero, digo, por lo que he visto han funcionado bien, ¿no? En estos países, los deudores tienen ya una forma, ¿no? De lidiar con el sobreendeudamiento y su problema de insolvencia y, y por lo que he visto ha funcionado. En México, aquí estoy sobre todo refiriéndome a México, ¿no? En México nosotros, como les decía en un principio, seguimos con el procedimiento de quiebra que tenemos en nuestro código que data como de, no sé, 1930 y algo, y que pues no es muy usado porque realmente no tiene ningún incentivo, ¿no? Para el deudor. Y los acreedores pues tampoco normalmente lo utilizan porque pues a ellos, ¿para qué quieren iniciar un procedimiento de insolvencia en su deudor? Para ellos es más fácil, mejor, si tienen un título de crédito, iniciar un juicio ejecutivo y tratar de embargar algo. Y si resultara que no tiene bienes, pues ¿para qué van a pagar un procedimiento, ¿no? Judicial? Entonces, la realidad es que esos procedimientos no se utilizan. De hecho, hice una investigación en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y lo que vi es que de todos los procedimientos, todos los juicios, ¿no? que se admiten en el tribunal, el 0.01%, ¿no? Son esos procedimientos. De hecho, la gran mayoría, digamos, se inician, pero al final de cuentas se desechan, no se entra a fondo y ninguno de los que llegué a ver terminaban realmente con un convenio concursal. O sea, en la práctica realmente no se usa y no ha funcionado. Y luego en esta lámina pongo una comparación
pues de los números de procedimientos en varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos, solamente en un año, en 2019, más de 750,000 procedimientos. Hasta aquí estamos hablando solamente de procesos de insolvencia de consumidores. Miren Canadá, que es un país con una población mucho menor de los Estados Unidos, 137,000 procedimientos. Incluso Chile, si sumamos los procedimientos de renegociación y las quiebras, son casi 6,000 en un solo año, ¿no? Que es un país que hasta donde sé no tiene ni 20 millones de habitantes. Y Colombia, su procedimiento ha estado funcionando bien, ¿no? Los primeros años empezó a operar en 2013, hubieron 200, 300 procedimientos a nivel nacional y ha ido aumentando paulatinamente el número de procedimientos año con año. ¿Cuál es la propuesta? Pues digo, básicamente ya les platiqué, ¿no? En qué consiste esta tendencia moderna en este tipo de procedimientos. La idea es, hay que dar incentivos a las partes para la renegociación de las obligaciones y también esto debe incluir la posibilidad de rehabilitar al deudor persona física. ¿Cómo se rehabilita? Pues en un momento dado cancelándole esa deuda, o sea, que no la cargue indefinidamente, ¿no? Y tiene que darse la posibilidad de que siga siendo productivo, ¿no? De que siga trabajando. Eso beneficia no solamente al deudor y a su familia, también a los acreedores y a la sociedad misma, ¿no? La parte más difícil de un procedimiento de estos es que se tiene que lograr un balance, ¿no? Entre los intereses del deudor y de los acreedores, ¿no? Entonces vamos a ver qué tipos de procedimientos hay normalmente. Bueno, una opción, por ejemplo, que es la que tiene Colombia, es que son los medios alternativos de resolución de controversias, ¿no? Este procedimiento en Colombia se hace con conciliadores, ¿no? De centros de conciliación autorizados. Otra opción es, por ejemplo, lo que tiene Chile, que se hace ante un organismo administrativo, ¿no? Que asumo que será parecido, ¿no? A lo que, por ejemplo, existe en Perú del INDECOPI, ¿no? Que yo entiendo que los procedimientos concursales en Perú se hacen también ante un órgano administrativo, que es el INDECOPI, nada más que, bueno, estamos hablando solamente, en ese caso, de procedimientos de empresas. Entonces, puede ser, como sucede en Chile, ahí son funcionarios públicos los que se hacen, digamos, la labor como de un conciliador, ¿no? Que tratan de poner a las partes de acuerdo, ¿no? Y auxilian en que se llegue a un acuerdo respecto de un plan de pagos. Otra opción, que es por ejemplo la que existe en Estados Unidos, que sí es un proceso judicial, pero normalmente pues está asistido, no de un conciliador, pero sí de lo que ellos llaman un trustee, ¿no? Para México, pues yo lo que he estado proponiendo es que pudiera ser un proceso judicial asistido de un conciliador, ¿no? ¿Y por qué? Porque no sé cómo funcione los mediadores y los conciliadores en Perú, pero por ejemplo en México, lo que tenemos es mediadores. El Tribunal Superior de Justicia autoriza o certifica, ¿no? A mediadores. Hay mediadores públicos y mediadores privados. Y son muy buenos estos mediadores, pero los procesos de mediación siempre son voluntarios. El mediador no puede obligar a las partes a asistir, ¿no? Sino que las partes tienen que voluntariamente acudir. El mediador tampoco les puede imponer, digamos, algún acuerdo, ni podría ordenar este discharge, ¿no? Una vez cumplido el plan. Entonces, los procedimientos de insolvencia muchas veces requieren de que haya este tipo de órdenes, ¿no? Que se ordene el que no sé, se suspendan los actos de ejecución, ¿no? O el que se ordene esta extinción del saldo insoluto, que se pueda obligar a las partes a comparecer. Entonces, por eso me parece que, al menos en México, por el sistema que tenemos de mediadores, sería mucho mejor que fuera un proceso ante un juez. Digo, los inconvenientes de que sea ante un juez es que normalmente es mucho más tardado, ¿no? Es un proceso más formal, puede ser más costoso, porque puede requerir a veces de un abogado. Entonces, son cuestiones que hay que valorar, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso entiendo que en Colombia tienen un muy buen sistema de conciliadores y lo hicieron ante conciliadores. ¿Cuál es la función, ¿no? De este conciliador o del funcionario administrativo que esté encargado, ¿no? Del procedimiento? Pues básicamente, ¿no? Sería revisar, ¿no? Las listas. El deudor, al iniciar el procedimiento, lo que va a tener que hacer es
proporcionar una lista, ¿no? De cuáles son sus acreedores, dar sus datos para que se les pueda notificar, cuáles son sus adeudos, ¿no? Identificarlos, cuáles son sus gastos, ¿no? Comprobarlos. Y entonces, obviamente se notifica a los acreedores y ellos también tendrían la oportunidad a su vez de solicitar, ¿no? Que se les reconozca sus créditos, de verificar la información que está dando el deudor, ¿no? Y de que se tomen en cuenta, ¿no? Acreditar sus créditos. Entonces, tiene que ser una lista, ¿no? Digamos, como una lista final definitiva de estos créditos que se tendrían que pagar. Hay que hacer una evaluación, digamos, de la situación del deudor para ver cuál va a ser su capacidad de pago, auxiliar a las partes pues, a llegar a un acuerdo y elaborar este plan de pagos. ¿Qué es lo que normalmente tendría que tener este plan de pagos? Bueno, pues como les comenté hace un momento, ¿cuál es el monto que tendría que retener el deudor, ¿no? Para sus necesidades. Aquí el deudor pues, tendría que comprobar, ¿no? Quiénes son sus dependientes económicos y cuáles son, digamos, sus gastos necesarios, ¿no? Y ahí el juez o conciliador tendría que, digamos, de alguna manera, autorizar y escuchar a los acreedores para ver, ¿no? Cuáles son los gastos, ¿no? Que se consideran necesarios y se le pueden autorizar. ¿Cuál va a ser el monto o ese excedente, ¿no? Que se va a distribuir, a quiénes se va a distribuir, cómo se va a distribuir. Puede ser que se modifiquen fechas, plazos. Durante esta negociación, pues las partes pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Si resulta que lo que tiene el deudor a lo mejor es un crédito, no sé, hipotecario de su vivienda, bueno, pues en esos casos podría exceptuarse ese plazo de 3 años, de 5 años, ¿no? Porque al deudor le interesa conservar su casa. Entonces, tendría que ponerse de acuerdo con el acreedor y ver si llega a un acuerdo para poder conservarla y pagar el crédito, ¿no? Y si no, pues hay, digamos, hay diferentes consecuencias, ¿no? Que distintos países han regulado, ¿no? Algunos dicen, no, pues si no lo puedes pagar, pues vas a tener que regresarla, ¿no? Y ni modo, el banco se va a pagar solamente con esa casa, o sea, ya no va a poder tener derecho a cobrar un excedente, ¿no? O no me acuerdo si en Grecia, ¿no? Lo que se estableció fue, si ya pagaste el 85%, ¿no? Del valor, entonces puedes conservarla. Digo, eso es algo que ya habría que ver, ¿no? Ya en cada caso particular. Reglas que son importantes en los procesos de insolvencia, pues tendrían que respetarse aquí, como es el tema de que los acreedores de la misma clase pues, se les tiene que dar el mismo tratamiento, ¿no? Y también la idea de tener un plan de pagos o una renegociación de los adeudos es que los acreedores deben recibir más, ¿no? En el plan de pagos de lo que obtendrían en una liquidación, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería o qué puede suceder si resulta que pues, no se lograron poner de acuerdo las partes para el plan de pagos? Pues a ver, aquí obviamente pueden haber muchas opciones. Lo que yo he visto que es más común, o al menos, por ejemplo, lo que hacen tanto en Colombia como en Chile, es que si no se ponen de acuerdo, ¿quién se tiene que poner de acuerdo? El deudor con los acreedores que representan más del 50% de los adeudos, ¿no? Si no se ponen de acuerdo en el plan de pagos, entonces lo que hacen es que remiten al deudor a la quiebra. Entonces ahí sí, se remite ante el juez y entonces ahí el deudor tendría que pagar pues, con sus bienes, ¿no? A sus acreedores. Pero lo que es muy interesante es que el deudor no queda indefinidamente endeudado. Entrega lo que tenga y los acreedores no tienen acceso a bienes futuros ni a ingresos futuros del deudor, ¿no? Entonces, opera pues, como un discharge, como una forma de exoneración, ¿no? De los adeudos. Lo que yo estoy proponiendo, digo que me parece que sería lo idóneo, es que si ya tenemos este conciliador que ya hizo el estudio, ya presentó el plan de pagos, se supone que tiene que ser un plan de pagos pues, que sea factible de realizar, ¿no? Y que tendría que en todo caso ser aprobado por el juez, es que el juez pues, lo imponga, que no dependa de la voluntad del deudor de si quiere o no tener ese plan de pagos, sino que lo imponga y solamente si cumple con él, bueno, pues entonces podría tener, ¿no? Esa, digamos, liberación de adeudos de manera que ya sus bienes futuros no se vean afectados en la medida en que haya cumplido, ¿no? Digamos, con ese plan de pagos. Algo que es muy importante y que siempre hay que tomar en cuenta es el tema del buro de crédito, ¿no? No sé cómo se llame en Perú, en México, digo, el nombre técnico son sociedades de información crediticia, ¿no? Que son las que llevan el historial de las personas
todas las instituciones financieras están obligadas a estar notificando a estas sociedades respecto del comportamiento, ¿no? De los créditos mensualmente. Y lo que es muy importante es que estas instituciones en los reportes tienen calificaciones, califican a los deudores. Entonces, por ejemplo, en México es del 1 al 9. El 9, digamos, es como el peor, ¿no? La peor situación que puede tener un deudor. Y en esa calificación 9 se incluye tanto al deudor que, al deudor que lleva más de 12 meses sin pagar. O sea, un deudor que no pudo, a lo mejor realizó un pago parcial, pero no ha podido pagar el 100% de su adeudo, ¿no? Entonces, está ahí en esa calificación 9, pero también está el que cometió un fraude. Entonces, ahí es donde me parece que no es correcto, porque tenemos esta idea, ¿no? De que las personas que están insolventes o que quebraron es porque hicieron trampa o hicieron, ¿no? Algo indebido, y no es así. Digo, por supuesto que podrán haber ciertos casos así, pero la gran mayoría de los casos son personas que por mala suerte, situaciones que son ajenas a su voluntad, entran, ¿no? Caen en una situación de insolvencia, ¿no? Personas que, por ejemplo, lo que está pasando ahora con esa pandemia, se quedaron sin trabajo, están teniendo problemas económicos, no pueden enfrentar obligaciones que pensaban al momento en que las asumieron que iban a poder cumplirlas, pero no preveían lo que iba a suceder ahora. Y entonces, esas personas no pueden estar en la misma situación que una persona que cometió un fraude, ¿no? Entonces, sí es muy importante que podamos separar, ¿no? Y que podamos eliminar, ¿no? Esa connotación negativa que ponemos a las personas insolventes, y solamente cuando realmente se haya determinado, ¿no? Que sí cometió un fraude, bueno, entonces sí, podrá tener la precalificación. Pero si es una persona que se acercó a tiempo para tratar de resolver su problema de insolvencia, que logró un plan de pagos y obtuvo, y lo cumplió, pues tiene que tener una mejor calificación, ¿no? Que aquel que hizo un fraude. Para esto, bueno, se prevé normalmente en esos procedimientos acciones revocatorias, ¿no? En caso de que, pues resulta que el deudor se hizo trampa, ¿no? Dio información falsa, ocultó bienes, celebró algunos actos jurídicos que desvinieron su patrimonio sin causa justificada, celebró actos jurídicos a título gratuito, ¿no? Casualmente. De hecho, normalmente se incluye una presunción de mala fe si resulta que transmitió sus bienes a personas relacionadas, ¿no? En un periodo anterior, digamos, a que inicie el procedimiento. En esos casos, pues sí se considera que hay mala fe y no podría otorgarse este discharge, o podría revocarse, ¿no? Porque la idea de este procedimiento es realmente que se ayude a aquellos deudores de buena fe que están teniendo un problema y pues que puedan seguir siendo productivos y puedan contribuir, ¿no? A la economía y a la sociedad, y no beneficiar a los que están haciendo trampa, ¿no? Ahora, hemos hablado mucho de las personas físicas, les comento solo en el caso de personas morales, civiles. Bueno, en este caso no se justifican ni es aplicable esto de que necesitan recursos para vivir, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esto pues no se aplicaría. Lo que sucedería, o la propuesta es que en ese caso, si no se puede llegar a un acuerdo, en ese caso tampoco tendría por qué justificarse un plan de pagos corto, ¿no? A ver, si la sociedad realmente puede salir adelante y puede negociar con sus acreedores, pues que se celebre este plan de pagos y salga adelante. Si no es así, pues entonces sí habría que declararla en quiebra, distribuir sus bienes y liquidarla, ¿no? Aquí un poco la idea también es, para que los procedimientos no sean tan costosos, el no tener que tener distintos, digamos, como especialistas a lo largo del proceso, sino que ese mismo conciliador pudiera hacer las veces de síndico en el caso de la quiebra. Normalmente estas sociedades civiles pues no tienen muchos bienes, ¿no? Entonces, podría ese mismo conciliador, que ya conoce la situación económica, ¿no?, de la empresa, porque hizo estas listas definitivas, hizo el plan de pagos, trató de negociar, ¿no?, y con las partes, o de que se pusieran de acuerdo, que simplemente haga un plan, un proyecto de distribución de esos bienes, ¿no? Cómo se van a adjudicar, o en su caso, que se acuerde un proceso sencillo de venta, ¿no? Bueno, esto ya, lo que sí ya se los voy a comentar muy rápido, porque realmente ya son cuestiones ya muy específicas, ¿no? ¿Cuál es la idea? Los requisitos de acceso. Lo ideal es que sea
lo más pronto posible. No esperarnos a que el deudor esté muy, ¿no? Con una carga de deuda muy fuerte, porque entonces es mucho más difícil que pueda renegociar sus créditos, ¿no? Y en el caso de personas físicas, se dan supuestos en los que tienen ingresos por distintas fuentes. A lo mejor una persona tiene alguna acción, ¿no? En alguna sociedad mercantil y entonces tiene ingresos por actos de comercio, pero es profesionista. Entonces sí poner alguna regla que deje claro que puede someterse al procedimiento civil o al mercantil y que no vaya a ser eso un problema, ¿no? A la hora de iniciar un procedimiento. Les comenté ya que la solicitud de inicio, ¿no? Que normalmente la hace el deudor, pues tendría que tener los datos de sus acreedores, cuáles son sus montos que adeuda, cuáles son los ingresos que tiene, ¿no? Los bienes que podría aportar, que son susceptibles de embargo, sus gastos necesarios, ¿por qué no desde un inicio una propuesta de plan de pagos? Y también como muestra de su voluntad de pago, consignar, ofrecer alguna garantía o alguna cantidad, ¿no? De entrada. Cuando si estamos hablando de personas físicas que están casados por sociedad conyugal, se recomienda que sea un solo procedimiento, ¿no? Si están casados por separación de bienes o son concubinos, pues también aquí pueden operar algunas presunciones, ¿no? Para empezar, ambos deben contribuir a los gastos del procedimiento y también normalmente operan presunciones, ¿no? De que si pongo los bienes a nombre de mi esposo o de mi esposa, bueno, pues entonces hay una presunción de que son míos, salvo que se pruebe que esta persona tenía ingresos, ¿no? Para poder adquirir esos bienes. Normalmente esto es un lapso anterior, ¿no? Durante un lapso anterior a que inicie el procedimiento, ¿no? Y comenté también ya que la admisión, una vez que se admite, digamos, se inicia el procedimiento, normalmente hay esta moratoria, ¿no? Es un plazo corto en el que, pues se suspenden actos de ejecución, generación de intereses, se pueden suspender algunos pagos anteriores, de manera que se sienten los incentivos para que las partes puedan negociar, ¿no? Renegociar los adeudos. Y finalmente, bueno, es muy importante la duración del procedimiento, porque esto no podría ser algo indefinido, ¿no? Tiene que ser un procedimiento corto y sencillo para que realmente se pueda lograr el objetivo y no se vuelva pues una situación de abuso, ¿no? Bueno, con eso termino mi presentación y entonces vamos con Edison. Bueno, Rosa, ante todo, muchas gracias por la exposición. Estuvo muy interesante. La verdad que este tema de la insolvencia, como mencionas, en el caso de las personas no comerciantes, pues evidentemente es un tema que en nuestros países todavía está, digamos, a modo de ingresar, ¿no? O modo todavía de involucramiento o familiarización sobre este tema, porque, claro, la principal discusión ha sido en el ámbito empresarial y evidentemente actualmente en el ámbito de la pandemia, la discusión permanentemente sigue estando en el lado de las empresas. Pero tú tocas un tema muy interesante porque, claro, hay muchas personas naturales, muchas personas casadas, que evidentemente ahorita por el tema de la pandemia se van a ver impedidas de poder afrontar el pago de sus créditos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso peruano, hay muchos de estos problemas en el ámbito, por ejemplo, de los créditos hipotecarios, ¿no? Muchas parejas jóvenes, muchas personas que han adquirido departamentos o casas con apoyo del banco ante una promotora de construcción y evidentemente a raíz de la crisis económica en la que estamos, motivada por la pandemia, pues se están presentando problemas para que ellos puedan hacer el pago. Ahora, he estado un poco indagando en el caso de la legislación peruana y podríamos decir, a lo que ya habías comentado, dos temas, ¿no? Que en el ámbito civil existe lo que es la figura de la, digamos, de la constitución del patrimonio familiar, que es básicamente algo que está regulado en nuestro Código Civil y que evidentemente la persona que es propietaria de este bien o bienes, ¿no? Puede convertirlos bajo esa característica jurídica y que los convierte pues en bienes inembargables, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto con el fin de prevenir de que ya sea por la actividad económica o profesional que esta persona lleve a cabo y que involucre créditos, estos afecten su patrimonio familiar y perjudiquen, pues, evidentemente a su familia, ¿no? Ahora, otro punto también que había encontrado es el caso de los seguros de desgravamen, por ejemplo,
En el caso de los seguros de desgravamen pasa que cuando una persona adquiere un crédito y ocurre, por ejemplo, pues un fallecimiento de esta o algún tipo de accidente de trabajo donde salga lisiada, siempre que la póliza lo permita, pues el seguro de desgravamen se aplica, ¿no? Y cancela la deuda, ¿no? Entonces, claro, son dos figuras en el ámbito civil y en el ámbito bancario, que es lo que he encontrado, que evidentemente están dirigidas pues a paliar el endeudamiento que tienen las personas, pero que coincidimos en ese punto, es muy limitado, ¿no? Y que creo que en este punto que tú planteas de manera magnífica, la idea está que todas las deudas que tiene una persona natural puedan entrar en un proceso de tratamiento a efectos de que sus acreedores se sometan a justamente una especie de concurso, a efectos de que se le da un tiempo, una especie de paraguas de tiempo para que, digamos, puedan solventar eficientemente el pago de estas, ¿no? Entonces, creo que este tema todavía en el ámbito de Sudamérica aún no está del todo, digamos, aterrizado, y que creo que tú lo tocas de manera interesante y que creo que justamente es algo que ahora por el tema de la pandemia se tiene que trabajar y obviamente hay que promoverlo, ¿no? Tú tocabas un aspecto muy interesante y justamente me llamó mucho la atención, donde propones de que existen 2 o hasta 3 vías donde se podría plantear este proceso de insolvencia, por ejemplo, ¿no? El ámbito judicial, el ámbito administrativo y el ámbito privado. Yo pertenezco, por ejemplo, a la entidad administrativa, el Indecopi, y te puedo decir que uno de los problemas que se tienen, al igual que en el Poder Judicial, es la excesiva carga procesal de procedimientos que hay que resolver, por ejemplo, ¿no? Entonces, usualmente, por ejemplo, un caso de consumidor, un caso de competencia, se puede tomar meses, ¿no? O le puede tomar meses a la autoridad para poder resolverlo. Entonces, yo creo que aquí, por la experiencia que he visto en el mercado peruano, la vía más idónea sería 2. Acudir a una conciliación, acudir a una mediación de repente, o en todo caso, optar por una suerte del arbitraje. Yo personalmente pienso de que en el caso peruano, la conciliación podría ser la vía, ¿no? Para poder, digamos, hacer uso de este procedimiento, ¿no? Para que los acreedores se puedan constituir alrededor del conciliador y con la persona afectada y puedan llegar a un acuerdo. Creo que esa sería la vía. Y lo digo porque de repente la figura de la conciliación que se ha creado para diversos ámbitos, muchas veces en la práctica en el Perú está más que todo abocada al ámbito civil, ¿no? Familiar. Entonces yo creo que la apertura o su aplicación a un ámbito de la insolvencia sería quizás un interesante ámbito de trabajo para quienes son conciliadores, ¿no? También pensándolo por esa vía. Y aparte porque las personas naturales evidentemente son un gran número, ¿no? En el Perú. Tú te has referido justamente al tema de la informalidad. Y evidentemente en el caso peruano tenemos un 70% de empresas informales. Entonces, esto lo que hace es de que quizás uno de los motivos que conducen a la no formalidad de las empresas, tipo persona natural o persona jurídica, es evidentemente el temor de que un acreedor, vía un proceso judicial, te embargue tus bienes, ¿no? Y se los lleve con la consiguiente desprotección a los familiares. Entonces yo creo que si se optara por un procedimiento en el cual se pueda acudir a la conciliación, que por efectos de la ley los acreedores puedan constituirse a la conciliación, se firme un acta de conciliación y esta sea obligatoria, pues evidentemente eso constituiría una garantía y elevaría la confianza justamente de estas empresas informales que tendrían un motivo más para formalizarse, ¿no? Y eso, creo yo, porque en el Perú muchas de las empresas informales o pequeñas empresas que no están formalizadas, o incluso, perdón, a las personas naturales que a veces hacen actividades económicas, pues evidentemente les hace mucha más confianza acudir a un conciliador que de repente acudir pues a una autoridad, digamos, administrativa o judicial, ¿no? Entonces, en el caso justamente de las personas que no son empresa, pero que generan ingresos, evidentemente esta experiencia de acudir a una conciliación sería interesante, y por qué no también en el caso de la mediación o quizás en el caso del arbitraje, ¿no? Ahora, viendo un poco, digamos, las consultas que quizás a mí me generarían, que quizás quisiera trasladártelas, es de que
en el ámbito concursal de las empresas, en el caso peruano hay un monto por el cual se suele acudir al procedimiento concursal, ¿no? A pedido de los acreedores. Mi pregunta sería si en el caso que tú propones, en el caso de las personas no comerciantes, para accionar este procedimiento se tendría que exigir un monto mínimo o podría ser un monto, digamos, que se pueda acordar, digamos, en ese momento. Quizás ahí sería interesante saber ello, ¿no? Ahora, también la pregunta que me gustaría un poco comentar también es el caso de los procedimientos. A veces en el caso de la autoridad, en este caso, por ejemplo, de Indecopi, que lleva los procedimientos concursales, muchas veces una de las críticas es, digamos, el largo plazo que éstas tienen. Entonces, mi pregunta sería si estos plazos que se aplican para el caso de empresas serían también aplicables o tú propondrías que sean aplicables para las personas no comerciantes o de repente habría la posibilidad de reducir los plazos, hacerlos más ágiles, ¿no? Y también un punto que, digamos, quisiera comentar es el ámbito de la legislación. Entiendo que de la exposición, por ejemplo, la propuesta sería hacer una modificatoria a la legislación concursal o de insolvencia, la que te mencionas, ¿no? Y también la implementación de un conjunto de buenas prácticas. Entonces, me gustaría un poco que nos puedas reforzar esa idea, porque en el caso del Perú, creo que esa sería un poco la vía para poder, digamos, implementar esta figura, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una ley de sistema concursal que está dirigida a empresas, pero carecemos de una ley específica para las personas no comerciantes, y creo que mi perspectiva sería que el Congreso, el legislador, emite una ley en este sentido, pero en la cual se regulen los procedimientos, ¿no? Y que incluyan muchas ideas a las que ya has comentado, pero que también deje ciertas flexibilidades para quienes van a, digamos, ejercer en la práctica este procedimiento, llámese los conciliadores, por ejemplo, llámese los acreedores y llámese también las personas no comerciantes, ¿no? De repente, por eso me ocurre que los centros de conciliación podrían crear sus propias normas de organización, ¿no? De repente tener cierta flexibilidad para establecer sus procedimientos, al igual, por ejemplo, que sucede en el arbitraje, ¿no? Donde en el Perú cada centro de arbitraje fija sus propias reglas en concordancia con la ley de arbitraje. Quizás a mí también se me ocurre que esto podría ser en el caso de los centros de conciliación, para el caso de concursal en personas no comerciantes, ¿no? También se me ocurre en ese sentido, pues que los centros de conciliación podrían, bajo buenas prácticas, seleccionar adecuadamente qué tipo de profesional van a necesitar para llevar a cabo estas conciliaciones entre las personas afectadas y también y los acreedores. Y una cosa muy importante, ¿no? Es que en el caso de la ley, muchas veces urge una ley, porque también pasa que hay que, por decirlo así, convencer y hasta cierto punto obligar a los acreedores a que acudan a este tipo de procedimientos, porque muchas veces podría presentarse el tema de que ellos desde su propia competencia o desde la propia jurisdicción puedan de repente establecer regulaciones propias que en la práctica hagan que ya no sea necesario acudir al procedimiento concursal. Se me ocurre, un banco de repente podría, ¿no? Incrementar la ampliación de la aplicación de seguro de desgravamen o de repente crear nuevos seguros que hagan que justamente en la práctica ya no haya necesidad de que la persona de repente entre en una situación de insolvencia o si ingresa, ya este acreedor ya tiene asegurado el cobro, ¿no? Entonces, pero esto a la vez afectaría a los otros acreedores, creo yo, ¿no? Entonces ahí mi pregunta sería cómo poder, ¿no? Y creo que haría necesario una ley justamente que vaya dirigido a esto, ¿no? Y un punto que quizás sí me llama la atención es el ámbito de los cónyuges, ¿no? Tú has mencionado justamente el tema de los cónyuges. Pasa muchas veces en la práctica que muchas personas que empiezan a adquirir bienes con este temor de que justamente se les puede embargar cuando llevan a cabo alguna actividad ante acreedores,
pues empiezan digamos, a poner el nombre o a usar el nombre de otras personas, ¿no? En estos bienes, un poco para evitar justamente que formalmente ellas salgan con varios bienes, ¿no? Entonces, mi pregunta sería si justamente en vez de que se acude a este tipo de, digamos, de maniobras, ¿no? De repente cabría algún tipo de modificación a la legislación y quizás ahí la experiencia de México nos podría ayudar para que no haya necesidad de hacer esto, ¿no? Porque a veces sucede que una persona, al usar a otra persona de titular de propiedad, no solamente está perjudicando al acreedor, sino también está perjudicando en muchos casos a su cónyuge. Entonces, de repente, por el lado de la legislación y por la propuesta que tú haces, de repente por ahí podría también crearse algún tipo de mecanismo, ¿no? Y bien, yo creo que esas son un poco las dudas que tengo. La verdad que el tema sigue interesante y creo que deja mucho para discutir. Y bueno, creo que por ahí puedo cederte la palabra. Muchas gracias, Edison. Pues muy interesante todo lo que me dices. Te agradezco mucho tus comentarios. Eso que me dices que podría a lo mejor tener más confianza, ¿no? Algunas de esas personas que a lo mejor están en la informalidad y acudir con un conciliador que con un juez, ¿no? Y el tema de la carga de trabajo, pues digo, coincido. Son comentarios muy interesantes que tengo que tomar en cuenta. En cuanto a las preguntas, ¿no? Y planteamientos que haces, a ver, entiendo que en tu primer comentario, cuando señalas un monto para acceder, asumo que estás hablando de un monto mínimo, ¿no? Si la ley a lo mejor requiere un monto mínimo de adeudos, a lo mejor, para poder acceder al procedimiento. Así es. Uh-huh. Pues mira, fíjate que eso es algo muy interesante. En principio, ¿no? Yo digo, yo no pondría un monto mínimo. Obviamente, esa es una propuesta mía y no sé si en algún momento se vuelve ley, que yo espero que sea, pues no sé en qué términos vaya a quedar, ¿no? Pero fíjate que en la literatura sobre este tema se señala que es muy importante que puedan tener acceso todos los deudores, porque, a ver, un deudor que sí tiene, digamos, bienes, tiene problemas económicos, pero tiene, digamos, suficientes recursos, tiene todavía su trabajo, tiene ciertos ingresos, tiene ciertos bienes, tiene muchas más posibilidades de negociar, ¿no? Con sus acreedores, que un deudor que pues simple y sencillamente no tiene bienes, porque, ¿no? O sea, no tiene su casa propia, ¿no? No tiene bienes valiosos, ¿no? Y entonces a lo mejor está sin trabajo. En esos casos, pues por más que se sienten negociar con sus acreedores, pues, ¿no? Los acreedores, ¿cómo van a llegar a un acuerdo si no les da absolutamente nada o no les da, digamos, un mínimo, ¿no? Que pueda ser razonable. Entonces, la literatura insiste en que esos casos existen, ¿no? Y que sí se presentan. Y aquí el tema es, ¿tienen derecho o no estas personas? Obviamente estamos hablando de deudores de buena fe, ¿no? No los que están haciendo, no los que hacen trampa. Un deudor de buena fe, que es una persona que por la razón que tú quieras, pues a lo mejor por problemas de enfermedades o lo que sea, simplemente no tiene con qué pagar y no tiene algo que ofrecer en ese momento. Entonces, esa persona no debería de tener esa posibilidad de tener ese discharge, ¿no? Pues, pero en Alemania lo que hacen es que la ley alemana en ese sentido es muy rígida, es muy estricta. Entonces, ellos originalmente su plan era de 7 años, lo han bajado a 6, y cuando el deudor puede pagar, creo que hasta el 35% de sus créditos lo pueden bajar hasta 3. Pero ahí uno de los aspectos que se toma en cuenta para el discharge es que el deudor tiene que trabajar, o sea, tiene que conseguir trabajo. Entonces, si a lo mejor es un profesionista que sabes que es que no consigo asuntos, no consigo trabajo, estoy buscando y no consigo, pues consigues de lo que sea, ¿no? Aunque te tengas que dedicar a lavar baños, consigues de eso, ¿no? Y de ahí, ¿no? Entonces vas a conseguir tu discharge. Entonces, realmente todo esto es muy flexible porque, digamos, cada estado, ¿no? Dependiendo de sus circunstancias, sus condiciones, puede determinar, ¿no? Si va a poner montos mínimos o no. Pero el problema de poner montos mínimos es que, pues, sí puedes dejar a una parte ahí de la población que no va a tener acceso al procedimiento, y esos son los que a lo mejor van a seguir, pues, ¿no? En la informalidad, ¿no? O a lo mejor hasta se pueden ir a hacer actividades ilícitas, lo que quieren es no ser rastreables, ¿no? Entonces,
Digo, la recomendación es que pueda ser accesible a todas las personas. Obviamente, cuando en esos casos, ¿no? En que pueden ser adeudos muy bajos, pues sí tienes un problema adicional, porque si no se puede pagar al mediador, al conciliador, ¿no? No se puede pagar el juicio, pues ¿cómo le vas a hacer, no? Algunos países lo que hacen, por ejemplo, en Chile, o sea, la superintendencia, creo que se llama de insolvencia y reemprendimiento, sí tiene un fondo con el que puede pagar esos casos, ¿no? De deudores con montos muy bajos. Un problema, por ejemplo, que ha habido en Colombia, como en Colombia sí se hace privado, ¿no? Con conciliadores, centros de conciliación privados, es que cuando no tiene el deudor, pues sí, recursos para pagar al conciliador, luego lo mandan a la quiebra y no se termina el procedimiento porque no hay síndicos que quieran participar en esos procedimientos porque pues, no les van a pagar, ¿no? Y nadie lo hace en forma gratuita. Entonces, como que sí es un tema, ¿no? Digo, para nosotros que no tenemos nada, en México no existe ese procedimiento, pues coinciden que a lo mejor valdría la pena, al menos para iniciarlo, implementarlo, pues se podría poner un monto para asegurar que al menos, ¿no? Los casos que excedan de ese monto funcionen y que haya alguna salida al menos para una parte de la población. Pero sí es importante tomar en cuenta que que pues va a haber una parte de la población que va a tener a lo mejor el problema, ¿no? De pagar el procedimiento y aquí el tema es, ¿a esos también los vas a ayudar o se van a quedar ellos, ¿no? Con la deuda en forma indefinida. Y luego lo que comentabas este, de reformar la ley, pues mira, por ejemplo, en Colombia lo que hicieron fue que hicieron una ley especial, ¿no? Para las personas físicas. En Chile lo pusieron dentro de la ley general, que tiene todos los procesos de insolvencia. Por ejemplo, en México, lo que a mí me gustaría que se hiciera, yo estoy proponiendo, en México hay una ley de concursos mercantiles, que es solamente para empresas. Y el procedimiento de quiebra que tenemos ahora, que comento que no se usa, está dentro del Código de Procedimientos Civiles, que es el código que tiene todos los procedimientos, digamos, en materia civil, ¿no? Entonces, fíjate que esos códigos en México, como México es una república federal, son locales. Entonces, tenemos 32 estados y entonces cada estado tiene su código. Pero en 2017 se reformó la Constitución para decir que va a haber un código de procedimientos nacional. Entonces, para mí, por ejemplo, lo ideal sería que se metiera este procedimiento especial en materia civil en ese código, ¿no? Que es Entonces, yo creo que cada estado, dependiendo de cómo sea su legislación, ¿no? Podría, ¿no? Ya sea meterlo a la ley general, o si por ejemplo en el caso de Perú es solamente para empresas, pues entonces tener una ley, ¿no? Distinta para regular el caso de los procedimientos pues, de personas civiles, ¿no? Y de personas físicas. Coincido contigo en que yo creo que sí sería muy buena idea que si esto se hace a través de centros de conciliación, conciliadores de arbitraje, pudieran ellos definir algunas de sus reglas, ¿no? O sea, yo creo que la ley debe tener, digamos, como las normas indispensables, ¿no? Porque si de repente pones muchos detalles, esos detalles a la hora de aplicarlos te van a causar problemas, ¿no? Entonces yo creo que tendrían que ser las normas, digamos, más importantes, las indispensables, y efectivamente podría permitirse que ya al momento de la negociación o que cada centro pueda definir, ¿no? Algunas reglas un poco más específicas, ¿no? Digo, yo creo que eso coincido contigo, sería sumamente útil porque si no, puedes tener más problemas, ¿no? Vas a tener que estar reformando, modificando la legislación. Y luego, lo que señalabas también de los cónyuges, pues fíjate que es muy interesante. En México no hay ninguna disposición así especial, ¿no? Que pueda impedir esa situación. Que, digo, sí sucede, ¿no? Que algunas personas pues ponen, ¿no? Los bienes a nombre, pues no solamente el cónyuge, ¿no? A lo mejor de algún pariente, de alguna otra persona. Y eso es un problema porque digamos que se respeta mucho, ¿no? La división de la personalidad. En México es muy raro por ejemplo, que se levante el velo corporativo, ¿no? Eso no sucede, es rarísimo. Entonces, esta situación sí se puede prestar, ¿no? Que tú pongas los bienes a nombre de alguien más, entonces yo no tengo nada. Entonces, por eso es por lo que, por ejemplo, nuestra ley de concursos mercantiles sí prevé este tipo de situaciones, ¿no? Incluso para las grandes empresas, refiriéndose a los accionistas, a los administradores, o incluso a las mismas, ¿no? Empresas que pueden tener empresas relacionadas, sí prevé muchas de estas presunciones de mala fe,
pues con la finalidad de evitar que pueda abusarse, ¿no? Que pueda abusarse de, pues, de ese tipo de procedimientos, porque al menos ¿no? Del que les hablé hace un momento y que yo estoy proponiendo, pues digo, claramente podría prestarse un abuso. Si lo que estás proponiendo es que en un momento dado puede haber una exoneración de un saldo insoluto, ¿no? Entonces sí es muy importante prever mecanismos y candados pues, para que no se abuse de él. Y entonces por eso sí es muy importante prever que la acción revocatoria, estos temas de presunciones de mala fe respecto a cónyuges y parientes, etcétera, ¿no? Porque, digo, es interesante lo que dices, ¿no? Que pudiera en la legislación, no de insolvencia, sino, digamos, o en la normal, preverse algo así. En el caso de México no existe. Y la verdad no sé cómo podría ser, ¿no? Normalmente este problema se da pues, cuando la persona ya está en una situación de insolvencia y que por lo tanto no tiene bienes suficientes, ¿no? Para cumplir con todas sus obligaciones. Entonces, por eso es muy importante que en este tipo de procedimientos se prevea, ¿no? Se prevea para evitar que pueda haber un abuso en esos casos. No sé si me faltó contestarte alguna este, de tus preguntas, Edison. No, está perfecto, Rosa. Quizás, si me lo permite Abelardo, antes de dar pase al público, quería un poco quizás ahondar en el ámbito de las personas sin fines lucrativos, ¿no? Tú también en tu trabajo te has referido precisamente a la posibilidad de, digamos, de aplicar la ley de insolvencia, ¿no? En el ámbito de este tipo de personas sin fines lucrativos. Y justamente mi pregunta sería, en todo caso, si la propuesta que haces se debería aplicar de manera uniforme para todas, o de repente tener un tratamiento diferenciado, ¿no? Llámese para el caso de una asociación, para el caso de una fundación, o de repente para otro tipo de entidad no lucrativa. No sé si ahí nos podrías de repente dar un poco más de alcances. Qué interesante. Fíjate que en mi investigación no he profundizado en ese aspecto. Quizá, ¿no? Sí debería tomarse en cuenta la diferente naturaleza, ¿no? De cada persona jurídica y en ciertos casos deberían de ponerse reglas especiales. En mi investigación me he enfocado mucho más al tema de las personas físicas, que es donde aplica este tema del discharge, y he manejado a las personas jurídicas, ¿no? De naturaleza civil, digamos, de la misma manera, ¿no? A ellas no les aplicaría este supuesto del discharge y por lo tanto, en caso de que se iniciara un procedimiento de insolvencia, pues, lo que tendrían que hacer es sí, digo, demostrar, ¿no? Que pueden seguir operando, que tienen recursos para poder ponerse de acuerdo con sus acreedores y si no lo logran, pues entonces tendría que proceder la quiebra. ¿No? Digo, básicamente. Está bien. Eso es todo de mi parte, Abelardo. Un momento que ha pasado aquí una caravana de ambulancias, pero tengo aquí un par de consultas, primero de Ronald Ponce, que en consulta, si se han mencionado muchos beneficios de protección al deudor, ¿se podría señalar qué incentivos objetivos puede tener un acreedor que acepte un posible acuerdo? Sobre todo para ver cuáles son los incentivos de los acreedores. Y luego tenemos dos preguntas de Guillermo Auler. La primera pregunta es, ¿cuál es el tratamiento respecto a la vivienda del deudor en las legislaciones que ha revisado? ¿Está obligado a venderla? Segunda pregunta, ¿los acreedores podrían solicitar el inicio del proceso o es exclusivo del deudor? Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cuáles serían los incentivos para los acreedores? Pues el incentivo sería básicamente poder recuperar alguna parte de sus créditos, ¿no? Digo, no sé qué sucede en el Perú, pero en el caso mexicano, como les comenté durante la presentación, no hay prácticamente procedimientos, ¿no? Entonces, de hecho, durante la investigación sí hice algunas entrevistas, ¿no? A entidades financieras. Entonces, varias entidades lo que me dijeron, básicamente, ¿no? Lo que me dijeron es, pues mira, sí puede ser común, ¿no? Que a lo mejor algunos, no sé, un porcentaje de deudores se atrasen el pago, no sé, el primer mes.
Obviamente se les empieza a llamar, ¿no? Se hacen llamadas, ¿no? Todas las entidades tienen call centers o contratan a despachos, ¿no? Que tienen sus call centers. Y digamos que a medida que se les va llamando a los deudores, a veces se les olvidó, tuvieron un problema, lo que sea, pagan, ¿no? Entonces va reduciéndose ese porcentaje de deudores que, digamos, que incumplió el pago. Pero ¿qué sucede? Sí llega un momento que es la tasa de morosidad, ¿no? Sí llega un momento un porcentaje de esos deudores que no se logró obtener el pago. No sé cuál sea en Perú, pero la verdad es que por regla general la tasa de morosidad es baja, ¿no? O sea, en México es como alrededor del 5%. Entonces vamos a decir que como un 10% es el que incumple, digamos, ¿no? Ese primer mes, y esa tasa se va reduciendo de manera que llega a quedar como en un 5%, que son los que no logran pagar. Bueno, esas personas, ¿no? A las que sí, con la llamada del banco pagaron, pues esos no, digamos, no necesitan ese procedimiento, ya pagaron, no han incumplido, no tienen problema. ¿Cuál es la situación? Aquellos que realmente no van a poder pagar, que están viendo que su situación va a ser insostenible y que no van a poder cumplir con todas sus obligaciones. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues que ese pequeño porcentaje de personas, porque, insisto, es un porcentaje pequeño, ¿no? La gran mayoría cumple y paga, ese porcentaje de personas luego no se les puede cobrar. ¿Y por qué no se les puede cobrar? Porque ya no las encuentran, ¿no? Algunos de estos despachos de cobranza, ¿no? Lo que se dedican justo es a buscarlas, hacen visitas domiciliarias, pues resulta que ya no está la persona, ¿no? Y resulta que luego ya no la encuentro. Aquellos que compran cartera vencida, ¿no? Y que muchas veces han comprado cartera vencida ya que se ha vendido varias veces, me llegaron a decir, mira, ¿sabes qué? De 200 deudores conseguía 2, porque esas personas ya no están. Entonces, ¿cuál sería el incentivo? El incentivo sería poder reducir, ¿no? Todavía más esa morosidad, de manera que en aquellos casos en los que, ¿no? Ya no voy a poder obtener absolutamente nada del deudor, pues sí voy a poder obtener algo, porque el deudor sabe que hay una herramienta que lo protege y que no tiene que esconderse, ¿no? Que puede presentarse, puede mostrar cuál es la situación, puede llegar a un acuerdo, ¿no? Puede ofrecer, ¿no? Ingresos futuros en pago y que no le van a quitar lo poco que tiene, ¿no? O que si se lo van a quitar, pues va a ser negociado. ¿Cuánto es lo que puedes dar? ¿Cuánto es lo que realmente necesitas? ¿No? Vamos a armar un plan de pagos y de esa manera el acreedor consigue, ¿no? Al menos un porcentaje, ¿no? De esos créditos que normalmente no puede recuperar, ¿no? ¿Cuál puede ser otro beneficio? Pues yo creo que también puede ser un beneficio para los acreedores, que aquellos deudores que normalmente son cumplidos, pero que si están en una situación especial, en una situación difícil, y que ven que no van a poder cumplir, ¿no? Sepan que tienen la posibilidad, ¿no? De acercarse, ¿no? Con los acreedores y de negociar un plan de pagos, ¿no? Algo que, insisto, ahora existe, pero existe solamente para aquellos deudores, pues a lo mejor que sí tienen suficientes recursos y pueden sentar, ¿no? En forma voluntaria con los acreedores y saben que van a llegar a un acuerdo. Pero habrá muchos otros que no tienen esas posibilidades, ¿no? O que no tienen suficientes recursos, que a lo mejor lo que tienen no va a ser tan atractivo para sus acreedores. Entonces, en esos casos sí puede ser útil. Y puede ser útil para el acreedor saber con anticipación, ¿no? ¿Cuál es la situación de su deudor para ver cómo le va a hacer y cómo pueden llegar cómo pueden solucionar, digamos, ¿no? O cuál puede ser la mejor solución para ese problema. Luego, me comentaste también otra de las preguntas sobre el tratamiento de la vivienda. Pues mira, es muy variable. Me parece que el tema de la vivienda a lo mejor son de los temas que están todavía abiertos. Justo con esta situación que les comentaba, ¿no? De 2008, las hipotecas subprime, algunos países empezaron apenas, ¿no? A regular la situación de las hipotecas. Entonces, digamos que el tema de cuál es la mejor práctica en relación con los créditos hipotecarios, no existe todavía, digamos, una definición, ¿no? Respecto de qué hacer. Lo que yo sé, ¿no? Que es más común es que, a ver, si el deudor puede seguir pagando, entonces conserva la vivienda. Normalmente sí se da la flexibilidad de modificar los pagos, ¿no? Porque, oye, ¿sabes que estos pagos que estoy haciendo me quedé sin trabajo? Pues ya no los puedo seguir haciendo. Ah, bueno, pues te puedo dar una prórroga, ¿no? Te puedo dar un plazo de gracia, ¿no? Podría modificar, ¿no? El monto de los pagos, podría modificar el plazo, ¿no?
puedo hacer modificaciones, pero pues tienes que pagar la casa, ¿no? O sea, ahí sí no puede haber un discharge, ¿no? Porque, pues imagínense, ¿no? O sea, si yo contrato un crédito hipotecario y luego después no lo pago y a los 3 años obtengo discharge, pues eso sí podría ser prestarse para un abuso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es, pues mira, ¿sabes qué? Va a haber flexibilidad, ¿no? Te vas a estar con tu acreedor a negociar para ver cuál es la mejor manera, ¿no? Para que tú puedas pagar. Si definitivamente no va a haber una manera de pagarla, ahí, dependiendo de lo que hayas pagado, ¿no? Sucede. Les decía que me parece que es en Grecia, ¿no? Que si pagaste ya un 85% del crédito, ahí sí te permiten mantenerla. Pero la regla general es, si no vas a poder pagar el 100%, pues entonces vas a tener que regresarla, ¿no? O sea, va a tener que el banco ejecutar sobre la casa, ¿no? Y pagarse su crédito. Si hay un remanente, pues ese remanente va a ser para el deudor, ¿no? Si no hay remanente, pues entonces ya pues, digamos, se paga el acreedor su crédito. Eso es lo que yo sé que sucede hasta ahora con los créditos hipotecarios. Y luego respecto de si lo pueden iniciar los acreedores, sí, digo sí. A ver, por ejemplo, el procedimiento que hay en México, ahorita, pueden iniciarlo el deudor y el acreedor, ¿no? Y la propuesta es que, por supuesto, que puede iniciarlo el acreedor. En la práctica, generalmente esos procedimientos los inicia el deudor, porque generalmente el acreedor pues, tiene otra forma, digamos, más eficiente de pagarse. Si el deudor tiene posibilidades de iniciar un juicio ejecutivo, pues mejor embarga algún bien, ¿no? Mediante el juicio ejecutivo. Entonces, esta es más bien una situación que facilita, ¿no? Digamos, a los deudores anticiparse, ¿no? A la falta de pago, a los problemas que ve que va a tener para poder en ese momento sentarse a negociar con sus acreedores y resolver esa situación, ¿no? Antes de incumplir o antes de incurrir en incumplimientos, ¿no? De todos sus adeudos, ¿no? Digo, pero sí, definitivamente podría algún acreedor iniciarlo. Y normalmente, cuando se permite, ¿no? Algunas regulaciones que permiten que el acreedor lo haga, generalmente lo puede hacer cuando ya, por ejemplo, inició algún juicio y no hubo bienes que embargar, ¿no? Si no hubo bienes que embargar, entonces en ese caso podrían, ¿no? Iniciar este procedimiento. Yo quizás podría intervenir dando dos pequeños aportes a lo que magníficamente han comentado Rosa. Es de que evidentemente un beneficio sería también, en el caso de crear una norma de insolvencia justamente para personas no comerciantes, estaba pensando que podría ser también para formalizar a los acreedores. Porque claro, estamos un poco hablando de que hay que formalizar un poco el pago de los créditos, en este caso la persona que se queda endeudada, pero en el caso de nuestro país tenemos mucha informalidad y dentro de esta informalidad también se dan créditos de manera informal. Entonces, me parece que aquí, por efectos de la pandemia, estos créditos que se suelen dar de manera informal, por ejemplo, digamos en el sector de la alimentación, pues van a generar un impago, ¿no? Entonces, claro, como no están dentro del circuito formal, en muchos casos el acreedor pues no va a poder acudir al Poder Judicial y exigir el pago. Entonces, a mí se me ocurre de que si hablamos de discutir de una ley que regule los casos de insolvencia para no comerciantes, también se podría plantear, ¿no? Que los acreedores que soliciten, ¿no? La aplicación de esta ley o a quienes se dirija o al tipo de acreedor a quien se dirija sea un acreedor formal. Entonces, así también se contribuiría a que de alguna manera el sector empresarial o parte del sector empresarial que es informal ingrese al circuito formal, ¿no? Ahora, otro punto es que también contribuiría a que el Estado no tenga que intervenir a cada momento. Lo comento porque en nuestro Congreso se está discutiendo la necesidad, justificada o no, de dar un plazo de 2, 3, 4 meses, por ejemplo, para que los inquilinos no paguen la merced conductiva a los dueños, por ejemplo. O también quienes son usuarios de la telefonía móvil tengan la posibilidad de que no paguen, digamos, el consumo por 2, 3 meses, ¿no? Un poco, digamos, motivado todo por el tema de la pandemia, ¿no?
Entonces, a mí se me ocurriría que de repente un mecanismo mucho más eficiente que el Estado, que da, digamos, un paliativo legal por un corto tiempo, podría ser de repente este tipo de normativa en la cual el Estado no interviene, sino deja a que el acreedor con las personas, ¿no?, deudoras se pongan de acuerdo en un centro de conciliación, en uno de mediación, y justamente lleguen a un acuerdo en el cual digan, bueno, a partir de tal fecha empiezo a pagar el recibo de telefonía móvil o telefonía fija, o a partir de tal fecha empiezo a pagar la creencia que te tengo por haberme dado, no sé, suministros para mi consumo. Creo que de repente eso sería mucho más efectivo que de repente estar dependiendo o solicitando al Estado una ampliación. Por ejemplo, en el caso de los contratos de alquiler, ¿no? También se habla de que se necesita o que el inquilino se quede 2, 3 meses, ¿no? Y que tenga la posibilidad de no pagar la merced conductiva, pero también se descuida el lado de quien alquila. También que también se va a ver perjudicado por esa vía. Entonces, si aquí le dejamos la vía para que el propietario de un bien y el inquilino se pongan de acuerdo que a partir de tal fecha se va a empezar a hacer el pago, creo que eso sería mucho más efectivo que de repente esperar una intervención del Estado, ¿no? Eso quería agregar. Perfecto, muchas gracias, Totalmente de acuerdo. Edison y Rosa. Hay una pregunta también. Mientras el deudor se encuentra en el procedimiento, ¿las deudas vencidas generan intereses? Pues a ver, es una muy buena pregunta. Eso, ahora sí que hay procedimientos que sí permiten la generación de intereses y otros que no. Generalmente los intereses moratorios sí se detienen. Esa sí es una, digamos, es una regla general. Los intereses ordinarios, pues en algunos países los detienen, en otros no. Por ejemplo, lo que hacemos en México con los concursos mercantiles, en México tenemos una unidad de cuenta que se llaman UDIs. Entonces, esa unidad de cuenta lo que hace es que actualiza, ¿no? Digamos, a la inflación, ¿no? Los montos. Entonces, por ejemplo, en los concursos incluso mercantiles sí se detiene la generación de intereses, pero se cambian, digamos que los montos se convierten a UDIs, de manera que se vayan ajustando a la inflación. Entonces, digo, lo recomendable sí sería que se dejaran de generar intereses. Obviamente tiene que ser por un periodo muy corto, porque, insisto, la idea no es, ay, bueno, ya solicito mi procedimiento y entonces ya me quedo así, ¿no? Sin que se generen intereses. Por ejemplo, en Colombia y en Chile, creo que en ambos países sí se detienen los intereses, pero, por ejemplo, en Colombia el procedimiento se supone que debe ser 90 días, ¿no? Que 90 días debe llegar a un acuerdo y puede haber una prórroga, ¿no? Y si no se llega a la prórroga, entonces ya se remite el deudor a la quiebra, ¿no? Pero entonces sí es muy importante poner un límite en el tiempo, precisamente por estos beneficios, ¿no? Que se están dando al deudor. No pueden quedarse abiertos o ser indefinidos. Tengo algunas consultas más, pero de hecho ya estamos yendo contra el tiempo. Voy a más bien cerrar este encuentro virtual ahora. Muchas gracias a Edison y Rosa por la discusión. Sobre todo, muchas gracias a ti, Rosa, por acompañarnos hoy. Esperemos que tenerte nuevamente con nosotros. Un gran saludo de parte de mí y también de la maestría en Derecho de la Empresa. Muchas gracias, Edison, siempre, y son varias veces que nos estás acompañando. Siempre es bueno tenerte dando tus mejores aportes. Y también muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, hasta una nueva ocasión. Muchas gracias. Muchas Al gracias. contrario, gracias por la invitación. De verdad que me siento muy, muy honrada de haber participado en este webinar, ¿no? De una universidad tan prestigiada. Muchas gracias, Muchas Rosa. gracias, Muchas Rosa. gracias, Edison. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.